Bueno, pues casi 3 años después de que en Angrois se quedaran muchísimas vidas, más de 80 vidas y otras muchas afectadas probablemente para el resto del tiempo que estén aquí sobre la Tierra, es para mí un honor esta noche escribir el último capítulo de lo que sucedió en Angrois, como decía, hace ahora aproximadamente 3 años. Esa victoria emocionante, justa, de las víctimas de ese accidente, pero también de una política corajuda de Ana Miranda, que nos acompaña esta noche, voceira, portavoz del Bloque Nacionalista Galego en Bruselas, que la semana pasada, junto con las víctimas de ese accidente de Angrois, conseguían una victoria moral muy emocionante al hacerse público ese informe realizado por la Unión Europea en el que se asegura que España investigó de forma incorrecta lo que tiene que ver con esa tragedia que, como decía, se dejó en Angrois la vida de muchísima gente. Ana Miranda, muy buenas noches. Hola, moi boa noite. Enhoraboa, de verdade. Grazas. Victoria xusta, victoria, supoño que emocionante, a que coñecíades a semana pasada nesa entrevista que tiñades con representantes da Unión Europea. Imos falar devagar do que acontecía a semana pasada, do que vai acontecer a partir de agora, do papel que xogastes tanto ás víctimas como a ti para conseguir isto que non conseguistes aquí no Estado español, pero temos tamén outro lado a través de Skype a Jesús Domínguez. Jesús, moi boa noite. Boa noite. Bueno, te pido a ti primero una sensación. Hemos hablado en estos meses de la peripecia que fuisteis viviendo, de las injusticias a las que fuisteis asistiendo, y te pido un sentimiento de lo que sentisteis las víctimas la semana pasada, ese jueves, cuando por fin teníais acceso a ese informe. Bueno, pues la verdad es que fue muy emocionante porque han sido pues muchas horas de trabajo, de esfuerzo, ¿no? Y la gente al final, pues yo creo que las víctimas pues protestan porque son víctimas, y el hecho de que la institución no más profesional. Temos Sí, un problema, es que temos un problema con esa conexión, a ver se si podemos recuperar a conexión telefónica con Jesús Domínguez, pois unha das víctimas que estivo pelexando dun xeito máis importante en todos estes meses, a ver se os compañeros de realización poden recuperar esa conexión, e seguida se vai incorporar tamén aquí a esta mesa o irmão precisamente de Jesús, Arturo Domínguez, que tamén está dentro desa plataforma de víctimas. Ana, estabades seguros que a cousa iba a transcurrir como transcurriu o xoves pasado? A verdade é que non sabíamos moi ben que podía darse, porque despois de tanta dilación e teño aquí, pois, por exemplo, os numerosos plazos que nos deron, un recurso, outro recurso, 15 días máis, outros 15 días máis, aquelo era un caso nunca visto, non? Sobre todo cando hai detrás tantas persoas falecidas e tantas persoas que foron víctimas dese accidente, non? E non sabíamos moi ben que iba a dar de sí, porque o primeiro que a Axencia Ferroviaria Europea é unha institución totalmente independente. Entón, confiábamos en que fixera o seu traballo, pero non sabíamos. Pero estábamos tan insistentes e tan pesados co tema que non nos íbamos a dar por vencidos, porque ainda que non sacaran ese día o informe, porque cando nos chamaron esta semana pues, para decir que foramos, íbamos a volver a insistir, porque desto non nos íbamos a pear, porque sabemos que levamos a razón. E, sobre todo, hai un elemento que é o elemento humano. Eu creo que tiveron moi en conta, non? O feito de que as víctimas foran directamente en novembro da nosa man ali a ter esa reunión cos máximos responsables da Seguridade Ferroviaria Europea, eso foi fundamental, porque era a primeira vez que algún gobernante se dirixía ás víctimas directamente, e non pola prensa, que as trataba de igual a igual. De igual a igual. De igual a igual, Ana, escoitadas. Personalmente, ti levas moitos anos bregando na política, facendo política, que sensación tes hoxe de que foi un día importante, o sea, que a política vale para algo, que o teu papel foi importante para isto? Personalmente, como viviches esta loita e esta conclusión, digamos? Sí, eu, humildemente, o único que digo é ver a utilidade de que estar nas institucións e de que pelexar en nome de quen representas realmente merece moitísimo a pena, porque os poderosos teñen moita xente que os defendan, pero as persoas que non teñen voz, neste caso as víctimas, elas indo por todos os gabinetes e non sendo escoitadas, porta pechada, comisión de investigación esta vez non, Congreso dicindolles que non, o PP e o PSOE dicindolles que non tamén, aquí dicindo unha cousa despois a la outra, e que de repente os máximos responsables de Seguridade Ferroviaria Europea, o director xeral de 28 Estados membros, chegue ali e o reciba directamente e se comprometa coas víctimas a elaboración dun informe serio, independente e riguroso, e que chegando ali, despois destes meses, a pesar de todas as dilacións e todo, eso casi é un mal menor, tendo en conta o que hai, e que cheguen
e que lle den un informe destas características que confirma todo o que as víctimas e algunhas organizacións políticas levábamos dicindo, para min, bueno, humanamente, primeiro pensando nas persoas, e políticamente eso é secundario neste caso, pero sei que ten tamén unha implicación ten a importancia política, de que a política moitas veces é que nos puxemos ao seu servizo sirve. E dende Rosana Pérez, dende Jorquera, Ana Pontón, Laia Fernández, eu mesma, pero puxémonos ao servizo como se fóramos nós tamén, porque que calquera de nós podía ir nese tren, non? Bueno, este é o informe, a ver si podemos enfocar, este é o informe original que recibiron o pasado xoves, como decíamos, Ana Miranda e as dúas víctimas, Jesús Domínguez e Teresa Limón, que estaban recibindo este informe. Este é o informe original que recibiron, eles despois distribuíronse copias, pero este é o informe original que recibiron, como decíamos, ese xoves as víctimas, insisto, e Ana Miranda. Imos coñecer a importancia deste documento, porque este documento abre un novo escenario completamente diferente, o escenario que levamos coñecendo dende hai 3 anos que tiña lugar ese terrorífico accidente. Enseguida recuperamos a conexión con Jesús Domínguez, que vai ser telefónica neste caso, pero Uxía Rodríguez, moi boa noite. Boa noite. Por se acaso alguén non estivo lendo as páxinas da Voz de Galicia todos estes días, con todos os detalles que se foron contando, contanos de que estamos falando, a importancia e as conclusións ás que chega ese organismo independente de investigación ferroviaria da Unión Europea que deixa o goberno español no estado no que o deixa. Contanos. Vamos a intentar resumirlo porque, como decíamos, Bruselas ha dado la razón a las víctimas y también ha sonrojado al gobierno español. La investigación realizada sobre el accidente de Angrois no fue independiente, dice ese informe de Bruselas, y además queda en entredicho que solo se culpara a una persona, recuerden, al maquinista. Pero primero vamos a situarnos para entender por qué y cómo hemos llegado hasta aquí y por dónde tenemos que comenzar. Pues por la CIAF, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, un organismo que depende en última instancia del Ministerio de Fomento. Entre sus miembros están, y ahí está una de las grandes claves, miembros que deberían haber sido investigados, responsables de la DIF y también responsables de Renfe. Este fue el organismo encargado de realizar la investigación del accidente de Angrois, que ahora está en entredicho. Es importante también hablar del artículo 21 del Reglamento Europeo sobre este tipo de siniestros, que pone especial énfasis en la necesidad de que esas comisiones sean independientes. De hecho, un año antes del accidente, ya en el año 2012, Bruselas abrió un procedimiento a España por incumplir esa normativa. Otra fecha clave, ¿cuándo llegó? Pues en noviembre del año pasado. En ese momento, un grupo de afectados denunció ante las autoridades europeas las presuntas irregularidades en el desarrollo de la investigación. Junto al BNG lo consiguieron. Por eso, la Agencia Ferroviaria Europea accedió a realizar un examen sobre esa comisión española. En enero de este año terminaron ese análisis, pero ¿qué pasó? Pues ese documento se mantuvo en secreto hasta el pasado jueves, 6 meses, a pesar de las múltiples solicitudes que hicieron tanto las víctimas como el Bloque Nacionalista Galego. Así que el Gobierno está en el punto de mira también por esta situación, por las presiones para evitar que ese informe saliera a la luz antes de las elecciones del 26 de junio. Finalmente, como decíamos, el pasado jueves ese documento salió a la luz y en él encontramos conclusiones demoledoras que tiran por tierra la investigación hecha en España. Vamos a escuchar la primera conclusión. La agencia considera que el accidente ocurrido el 24 de julio de 2013 y que concierne al descarrilamiento del tren de alta velocidad cerca de la estación de Santiago de Compostela, a Coruña, con un resultado de 80 muertos y 152 heridos, todavía no ha sido investigado de forma independiente tal y como requiere la Directiva de Seguridad Ferroviaria. Además, teniendo en cuenta la gravedad del accidente, la agencia considera que se debe abrir una investigación que cumpla con los requerimientos de independencia y que, como mínimo, no tenga las carencias relatadas en este informe. Consideran necesaria otra investigación, aunque lo cierto es que ese informe, Bruselas, no se moja más y ha descartado presionar al gobierno de Rajoy directamente. Pero el caso es que ese documento está ahí y pone en entredicho muchas más cosas. Entre ellas, una de las más importantes, cuestiona que solo se culpe al maquinista, da argumentos para que la justicia apunte hacia otros responsables. Hay que recordar que el pasado 28 de mayo la Audiencia Provincial de A Coruña reabrió esta causa.
El foco del informe de la CIAF está puesto en la causa directa, en el error humano y en el incumplimiento de las normas por parte del conductor, y no en subrayar las causas profundas. Esas no aparecen en las conclusiones del informe y previsiblemente serían las que incluirían las acciones de Adif y Renfe. El informe no hace un análisis suficiente, ni saca ninguna conclusión sobre el diseño de la línea, ni la forma en la que se afrontaron los posibles riesgos. Varias conclusiones, pero encontramos en ese documento otro espaldarazo a las víctimas. En ese informe de 15 hojas se cuestiona también la transparencia de la investigación y se pone el foco en la falta de comunicación a los directamente afectados. En ese informe no hay evidencia sobre si las víctimas y sus familiares, 80 muertos y 152 heridos, fueron informados y escuchados durante el proceso de investigación. Eso contradice el artículo 22.3 de la Directiva de Seguridad Ferroviaria. Las investigaciones deben ser llevadas a cabo con la máxima transparencia posible. Todas las partes deben ser escuchadas y estar informadas de los resultados. Además, en ese documento de la Unión Europea se habla de tren de alta velocidad. High Speed Train aparece en esas 15 hojas 21 veces. De hecho, la propia CIAF, además de reiterar su independencia, reclama a Bruselas que no use ese término, ya que Fomento insiste en que no era un tren de alta velocidad, algo con lo que la Comisión Europea tampoco parece estar de acuerdo a la vista de esas 15 veces que lo nombra en esas páginas. Bueno, pues ya habéis visto el resumen de ese informe de Bruselas que, como decíamos, da la razón a las víctimas y contradice al gobierno español. Bueno, pues el resumen de ese informe, enseguida vamos a conocer también una carta que las víctimas han hecho pública hoy, porque, como decía, el informe simplemente es el inicio de algo, de un escenario completamente diferente al que teníamos hasta la fecha. Jesús, yo no sé si me escuchas ahora con claridad. Sí, perfectamente. Bueno, pues dinos, Jesús, ¿en qué os compensa este informe? Yo decía que es un escenario nuevo el que os abre, pero ¿en qué os compensa ese sentimiento que tú tuviste y que Teresa Limón tuvo el pasado jueves cuando por fin leísteis ese documento? ¿En qué os compensa casi 3 años después de la tragedia? No, pues yo creo que compensa pues a las miles de horas que hemos echado pues las víctimas en investigar este asunto, ¿no? Y a respaldar pues lo que venimos diciendo de hace tiempo. Y bueno, yo también quería desde aquí dar las gracias pues a Ana Miranda y a José Carlos Fernández, que fue un ingeniero experto que nos acompañó a Bruselas, y luego al director del documental Frankenstein 04155, Aitor Rey, que yo creo que cualquiera que lo vea pues constata, pues la agencia europea pues constata lo que venimos diciendo a las víctimas y lo que denuncia el documental Frankenstein 04155, ¿no? Entonces yo creo que es un espaldarazo a todo este trabajo, a toda esta lucha, ¿no? Y bueno, pues que no es una cosa que digan las víctimas, sino que gente objetiva, profesional y los máximos responsables, ¿no?, de la seguridad ferroviaria europea, pues opinan lo mismo que las víctimas. Y me gustaría aclarar que he oído antes que dice la CIAF que no es un tren de alta velocidad, y yo invito a la gente a que pongan en el Google José Blanco inaugura el tren de alta velocidad S730, ¿no? Entonces así lo vendió el Ministerio de Fomento y así consta que es el tren. Efectivamente, todas esas confusiones terminológicas que nosotros hemos tratado de ir aclarando durante todo este tiempo. Y, por cierto, aprovecho para decir que efectivamente cualquier persona que haya visto ese documental de Aitor Rey, parece increíble que no se pregunte algunas cosas fundamentales, porque estoy de acuerdo contigo en que el documental es bastante clarificador. Jesús, la pregunta es, ¿ahora qué pasa? ¿A partir de ahora qué pasa? Bueno, ahora lo que pasa, yo creo que lo que tendría que dar un paso al frente es la ministra Ana Pastor, y lo primero es ponerse ya en contacto con nosotros, que no lo ha hecho. Lo hemos hecho nosotros con ella, le hemos pedido una reunión, porque lo que dice Europa es que tiene que abrirse una nueva investigación, y eso corresponde al gobierno, y en este caso a la ministra en funciones, Ana Pastor, y yo creo que el juez y el fiscal pues tienen que tomar nota también de lo que dice el informe de la Unión Europea. ¿No habéis tenido en estas horas transcurridas desde el jueves ninguna interlocución con nadie del Ministerio, con alguien de la Administración? No, nadie se ha puesto en contacto con nosotros y esperábamos que lo hicieran, pero bueno, seguimos esperando y nosotros estamos deseando tener esa reunión para que nos expliquen algunas cosas. El tratamiento que habéis recibido, bueno, como personas, como víctimas, pero como personas, en Bruselas es diametralmente opuesto al que recibisteis aquí en España, en el estado en el que vivís, en el sitio en el que vivís. Totalmente opuesto. En Bruselas lo que hemos recibido, tampoco es que hayamos recibido cariño, pero lo que hemos recibido es objetividad y profesionalidad y búsqueda de la verdad, que es lo único que puede hacer que las víctimas pues descansen en paz, los familiares descansen
y un accidente así no vuelva a ocurrir, ¿no? Entonces yo creo que lo que hemos encontrado ahí es, pues eso, esa profesionalidad y esa objetividad, y aquí lo que hemos encontrado son ocultaciones, mentiras y una utilización del accidente partidista por parte de algunos políticos. Recuérdanos un poco los responsables. Efectivamente, esa investigación independiente será la que tenga que determinar qué sucedió, pero vosotros creéis que el maquinista es el que hasta ahora había sido señalado con carácter exclusivo. ¿Quién más creéis vosotros que tuvo responsabilidad en lo que pasó en Angrois hace 3 años? Bueno, pues yo creo que aquí tienen responsabilidades los que cambiaron el proyecto y diseñaron esa línea y permitieron un salto de velocidad tan grande de 300 km por hora a 80, y esto corresponde a la ADIF, ¿no? Hay unos ingenieros que hicieron ese cuadro de velocidades máximas que no se da en ningún otro punto de España. El único donde se daba era en Puerto Llano, en el AVE de Sevilla, y estaba protegido con una baliza, ¿no? Entonces ahí hay unos ingenieros que hicieron mal ese trabajo, y luego la Dirección de Seguridad de ADIF, tal y como dice la normativa española y europea, tenía que haber hecho un análisis de riesgo que no es que estuviera mal hecho o bien hecho, es que ni siquiera está hecho cuando lo obliga la normativa. Entonces yo creo que la Dirección de Seguridad de ADIF también es responsable, al igual que lo es la Dirección de Seguridad de Renfe e INECO, porque la normativa lo que dice es que tiene que haber un ente independiente que haga ¿no? la evaluación que haga el estudio de riesgos de ese proyecto, y fue INECO, ¿no? Entonces, en este caso están INECO, Renfe y ADIF, pues son las empresas responsables de que se estuviera mal diseñado y que no se hubiera hecho bien ese trazado. Se acaba de sentar aquí con nosotros una persona que creo que conoces muy bien, se llama Arturo Domínguez y es tu hermano, y nos va a acompañar aquí en directo en esta mesa. Y empiezo pidiéndote, Arturo, muy buenas noches, gracias por acompañarnos aquí en directo. Te pido una sensación, después de 3 años de penalidades, de puertas cerradas, de cosas muy desagradables, ¿qué sensación tenéis en estos momentos las víctimas, Arturo? Bueno, lo primero, daros las gracias por darnos voz, y sobre todo también a Ana, y deciros que en principio pues una gran satisfacción, en el sentido de que por fin un organismo oficial, y el máximo organismo oficial, que es la Comisión Europea, nos da la razón, que lo que simplemente dice el informe es lo que nosotros veníamos denunciando, no nos descubre nada nuevo, sino simplemente lo que veníamos denunciando a través de nuestra plataforma y a través del documental de Aitor Rey de Frankenstein, pues ratifica a Europa lo que veníamos diciendo, que esa CIAF, esa Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, que durante todo el momento el Gobierno, Renfe, ADIF y todo el mundo nos ha dicho que se iba a investigar independientemente, pues ahora Bruselas dice que no es independiente. Y eso lo sabíamos nosotros simplemente con que leyésemos quién forma la CIAF, que son todos antiguos trabajadores de Renfe, directivos de Renfe, de INECO y de ADIF, con lo cual era una cosa... En todos estos meses transcurridos, ¿vosotros os creíais lo que os estaba pasando? ¿Qué sensación fuisteis desarrollando en el sentido de que parecía que esto no era posible, que encontrarais la justicia y la reparación y la investigación que vosotros reclamarais? ¿En algún momento tuviste la sensación de que era imposible lo que estaba pasando en vuestras vidas? Hombre, sin duda, en España veíamos que ya judicialmente se nos cerraba el paso, políticamente con la Comisión de Investigación Parlamentaria, que echaban para atrás continuamente también, y nos quedaba Bruselas, ¿no? nuestra gran Europa, ¿no? Y gracias a Dios en Bruselas, y gracias sobre todo al apoyo de Ana y su partido, pues nos acompañó y conseguimos que en Bruselas, pues hombre, meses después, y después de luchar, porque a lo mejor lo habéis comentado ya, ¿no? Pero ese informe ha estado meses oculto y presionado para que no saliera a la luz. Y por fin, después de hacer recursos y de estar ahí peleando, insisto, con nuestros recursos propios, que es que son nuestras horas de trabajo y nuestro tiempo, ahora eso sí, una obsesión absoluta por saber la verdad y una lucha que no descansaremos nunca hasta que esto se aclare, para poder descansar y pasar página, que es lo que todos deseamos. Jesús, dice tu hermano, recursos propios. Por ejemplo, ¿cómo viajasteis el jueves pasado a Bruselas? ¿Quién financió vuestro desplazamiento? Nosotros mismos, como todos. ¿Vosotros mismos? Claro. Igual que cuando hemos tenido que ir a acompañar ingenieros o a viajar, pues siempre al final, excepto el primer viaje, sí que fuimos invitados por el BNG Europa, porque permiten, creo que es no sé si un viaje al año o algo así, y el primer viaje sí que porque puede invitar cualquier partido político, o sea, el parlamentario creo que tiene derecho a invitar a una serie de afectados o de personas al año, pero por ejemplo este último viaje, como muchas otras cosas que hacemos, pues son las víctimas las que pues ponemos una cantidad de dinero entre todos e intentamos pues desde pagar un viaje o hacer las pancartas o hacer fotocopias o
o mandar escritos, ¿no?, certificados. Increíble. Así que cuando escucháis a los políticos decir que están muy preocupados por las víctimas, ¿qué pensáis? Bueno, a ver, es que yo aquí me gustaría no tener que decir esto porque es un poco duro, ¿no? Pero eso lo ha repetido Ana Pastor siempre, entonces salen los medios, entonces lo repite y la gente supongo que se lo creerá, ¿no? Dirá, bueno, si la ministra está diciendo que está con las víctimas. Bueno, pues yo les puedo decir de aquí que no está con las víctimas, que no se nos ha atendido personalmente y que además se nos ha engañado y se nos ha mentido. Y no es que sea un insulto, sino que se puede constatar con lo que viene en el boletín, en el Congreso de los Diputados, sus comparecencias, por ejemplo, con la Comisión de Investigación Parlamentaria. Y luego, por ejemplo, el señor Feijóo, que yo leí el otro día, que decía que había que seguir investigando, lo cual nos alegra mucho. Recuerdo que hace 2 meses o 3 decía que el sentir de Gallego era que el único responsable era el maquinista. Ahora parece que ha cambiado de opinión y decía además que no iba a utilizar a las víctimas. Espero que no lo haga porque ya lo hizo cambiando incluso el día de las medallas de Santiago, que creo que será en el 25, sí. Y lo cambió al día 24 y las víctimas le pedimos, por favor, hasta mi hermano Arturo se lo pidió personalmente en un avión, que se lo encontró, ahora lo podrá contar, que por favor, que no queríamos medallas, que no éramos héroes y que lo que queríamos era una comisión de investigación parlamentaria. Bueno, pues el señor Feijóo no hizo caso omiso, hizo su acto, su utilización de esta desgracia, y a las víctimas que estábamos fuera, que no queríamos estas medallas, pues nos mandaron a los antidisturbios. Entonces, yo lo que pediría es un poco, por lo menos, de respeto y que ya tenemos bastante como para que encima pues, nos hagan este tipo de cosas. Vamos a ir viendo todas esas declaraciones porque las tenemos también, pero le preguntaba Jesús a tu hermano Arturo si en algún momento de todos estos meses, que supongo que han sido terribles para vosotros, teníais la sensación de que no podía ser que os pasara lo que os estaba pasando. Esa sensación que a veces supongo que es como que sientes como que el mundo se ha vuelto loco de alguna manera. Sí, efectivamente. Lo que pasa es que hay una cosa que tenemos que da mucha fuerza y es que tenemos la verdad. Entonces, claro, cuando uno tiene la verdad y investiga y habla con ingenieros y habla con exdirectivos de Renfe y habla con gente que no se atreve a lo mejor a dar la cara, pero dices, es que llevamos razón y es que es objetivo y tienes la verdad, pues es que tiras para adelante, ¿no? Y lo que pasa es que, claro, no controlamos ni tenemos poder ni controlamos, ¿no?, los grandes medios de comunicación, pero bueno, seguíamos como teníamos la verdad, pues seguíamos luchando y así se lo dijimos a la ministra en la última reunión. Yo recuerdo que se lo dijimos, ¿no?, a la señora ministra, de que no vamos a parar, porque sabemos la verdad y aquí las cosas se han hecho mal. Entonces, hasta que no se sepa esta verdad, no vamos a parar, ¿no? Entonces, yo creo que esa lucha y esa continuidad, pues, y tener la fuerza de la verdad es lo que hace que al final las cosas, poco a poco y con mucho esfuerzo, pues vayan saliendo. Ana, decía Arturo que eles sabían que esa comisión non era independente, o sabían dende o principio. En realidade, a Unión Europea tamén o sabía, porque o procedimento de infracción que había aberto contra España era previo ao accidente. Había un procedimento aberto no que xa se decía que o organismo español encargado de investigar accidentes ferroviarios non era independente. Quero decir que, a pesar desto, a pesar de ese procedimento aberto, o goberno considerou que o organismo era o axeitado, non? Sí, efectivamente, porque desde 2012 existe ese procedimento de infracción e aparte o artigo 21 dio clarísimamente o organismo de investigación de accidentes graves do sistema ferroviario establece que será independente na súa organización, na súa estrutura xurídica e na súa capacidade decisoria. E aí temos excargos de Renfe, excargos de Adif, pero que é máis sorprendente é que adiaron os prazos. Eu creo que o retraso do informe, e aquí porque está... o informe está listo dende xaneiro, Se te fixas aquí no informe, na páxina final, podemos mostralo, porque eu creo que tamén é bo que a xente non que o saiba. 26... Non sei se chegamos aquí, pero bueno, está datado e pon 26 de xaneiro deste ano. 26 é a data deste informe, o cal quere decir que estaba nun caixón metido ata o pasado xoves, que estamos no mes de xullo. En novembro, cando vamos a esa reunión coas víctimas do Albia a Bruselas, cos máximos directivos de seguridade ferroviaria comunitaria, prométennos elaborar este informe. Até agora non había ninguén que pedira ese informe independente. Que acontece? Que xa había unha causa previa por incumplimento. Entón, quedan con nós en que en febreiro nos veríamos. Preguntamos en febreiro, preguntamos en marzo, e xa en abril voltamos a preguntar para ter esa segunda reunión e é cando din que o informe non pode facerse público. Entón, tanto víctimas como o propio BNG presentamos sendos recursos e aí empezan con isto, que tamén están as datas. Un adiamento, outro adiamento, despois, por sorte, a plataforma Change tamén lle axudou muitísimo. Houve 300.000 correos que chegaron ali, ¿no? Decía Jesús, o director da xencia recibía cada vez un correo
claro, é moita presión, pero ao mesmo tempo o goberno estaba facendo as súas funcións e eu creo que aí estaban dilatando os prazos para que tardase, para que non coincidira coas Claro, eleccións. pero é normal que Bruselas sucumba a esa presión? Usan triquiñuelas legais non para adiar, de alguma maneira. E unha cousa é a Axencia Ferroviaria Europea, que é unha axencia independente e que ten unha estructura para investigación de accidentes, non para delimitar quen é o culpable, pero outra cousa é a Comisión Europea, que é un órgano político, é o Goberno Europeo. E quen o preside? O preside o señor Juncker. E o señor Juncker, a mí me gustaría que un día indagarades que portavoces teñen e que vínculo teñen co Partido Popular Europeo, porque aí atoparíamos seguramente moitas das dilacións que se están dando neste informe, non? E que parentescos hai, etc. Menuda pista que nos dais aquí, Ana Miranda, encima da mesa, moitas portas giratorias. E, por lo tanto, eu creo que pasou eso. E un elemento que para min foi fundamental, e aproveitando que está aquí Arturo, que tanto loitaron dende estas plataformas e tan insoportable que é aguantar esas portas pechadas, o informe di que non hai nada sobre como e cando foron informadas as víctimas no accidente. Ni siquiera houbo, e además a frase textual, na página 27 do informe da CIAF, non está disponible a listaxe de víctimas. Entón, Bruselas, claro, sorpréndese, non se fala de onde morreron as víctimas, porque moitas morreron no momento, pero hai moitas víctimas que morreron no hospital, e iso teñen a obriga de explicalo. Que mal se tratou, teñan que ter participado na propia Comisión de Investigación do Accidente e non se lles deu voz. Unha cuestión que ten que ver hasta o último momento esa relación entre a Comisión de Investigación de Accidentes e esa conexión con Fomento. Constatábase este propio xoves, cando se coñece o informe, o CIAF fai público un comunicado para deixar constancia do seu punto de vista, que vos tedes constancia que un documento, un informe, unha nota de prensa que parte do Ministerio de Fomento. Sí, do correo do Ministerio de Fomento, reenvían a toda a prensa, tamén nos chega, por varias vías, e resulta que xa o día de autos, o día que se coñece este informe europeo, no que se nos entrega ese informe público despois de debatirnos as costas durante meses, resulta que a propia CIAF envía dende o correo do Ministerio de Fomento. Un comunicado ademais que está como tapado... A proba de algodón, non? E por enriba, efectivamente, está tapado o membrete. O membrete do Ministerio de Tipex para disimular. E non ten firma, disculpa, non está firmado por nadie. Non, efectivamente. Madrid 7 de xullo de 2016, efectivamente. E parece ser, Arturo, non sei se me corrixes, que o informe está colgado, o informe do CIAF está colgado na página de Fomento. De Fomento, claro, si es que la CIAF pertenece a Fomento, si es que es una cosa... Bueno, vamos a ir recordando cosas, como decíamos, porque en las últimas horas vosotros, las víctimas, habéis hecho también público un comunicado con una serie de cuestiones. Vamos a recoger un par de párrafos y enseguida lo comentamos con Jesús y con Arturo. El motivo de esta carta es solicitarle una reunión para que usted nos explique personalmente por qué nos mintió a las víctimas y a sus familiares. Y cuando decimos que nos ha mentido no es un insulto, sino la simple constatación de la realidad. Lo ha hecho personalmente en las reuniones que hemos mantenido con usted y además así consta en los documentos oficiales. Señora Ministra de Fomento en funciones, queremos que, dadas las circunstancias, usted nos explique si el motivo de sus mentiras ha sido tapar las múltiples vergüenzas de su gobierno y del anterior, o, en realidad, es que usted no se enteraba de lo que ocurría a su alrededor. Bueno, Jesús, por qué creedes que mentiu a ministra de Fomento? Bueno, mintió porque ella sabía, porque la directiva es del 2004 y la investigación tiene que ser independiente, y sabía que la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios no lo era. Y una prueba es que, primero, como decía Arturo, nadie firma en la CIAF, y quiero recordar que el presidente de la CIAF es Vicente Rayo, y si cualquiera pone en internet, y es que lo digo para que la gente, son cosas muy fáciles, Vicente Rayo, Renfe, pues el presidente de la CIAF ha estado trabajando en Renfe desde 1970, incluso se ha jubilado en Renfe. Entonces, todo el mundo sabía que el presidente de la CIAF pues era de Renfe, como otros de los miembros que había técnicos que eran de INECO, de ADIF, incluso de empresas constructoras ligadas, ¿no? Entonces, la ministra esto lo sabía, igual que lo sabíamos nosotros, y se lo dijimos en la reunión, pero ella hizo caso omiso y dijo que sí que era independiente, y claro, contra eso no puede luchar. Entonces, ella nos ha mentido, además, a sabiendas, lo cual nos parece muy grave cuando estamos hablando de 80 muertos y más de 140 heridos. ¿Creéis que tiene que dejar el ministerio, supongo? Bueno, se me ocurre una salida, ¿no? Esto es, o no lo sabía, ¿no? No sabía lo que pasaba en su ministerio,
o a lo mejor le han engañado el presidente de Renfe, el presidente de Adif, entonces o tiene que destituir o se tiene que ir, o sea, lo tiene complicado. Vamos a escuchar declaraciones de hace unos días de Ana Pastor. Es cierto que en las últimas horas no se ha pronunciado sobre esta situación. El fin de semana me consta que mis compañeros trataron de localizarla para buscar una valoración de lo que sucedía el jueves en Bruselas, pero hace unos días, hace 15 días, coincidiendo con una visita a Santiago por otro asunto, se le preguntaba por el tema concreto de Angrois y Ana Pastor decía esto. Yo respeto siempre las decisiones de los jueces, como no puede ser de otra manera, y desde luego el apoyo que siempre he dado a toda la colaboración y desde luego el apoyo a las víctimas. Respetar lo que siempre transmiten las víctimas. Creo que todos se lo debemos. Bueno, Ana Pastor, que se pone grave. Arturo, casi bajas la cabeza cuando la escuchas, porque ¿qué piensas? Pues por ejemplo, ahora mismo tengo una nota aquí, y esto lo dijo en el Congreso, que esto es más grave. El 9/8/2013, compareciendo en el Congreso, dijo Ana Pastor: la CIAF, textualmente, goza de total independencia y realiza sus actuaciones de forma transparente y neutral. Señorías, ahora es el momento de que estos profesionales, con todo rigor, independencia y neutralidad, sigan investigando para establecer las causas. Y esto lo dijo la ministra en el Congreso, que eso es muy grave. Entonces, claro, escucharla ahora decir que está con las víctimas, que está con esto, pues claro, es una cosa que te pone los pelos de punta, ¿no? Porque es una cosa realmente... No sé cómo puede tener esa cara de decir eso y decir lo contrario, ¿no? O ahora sale con lo de el tema este de Vueling, sí, y parece que se llena y se engola diciendo que va a tomar medidas, que va a mandar inspectores, que esto no puede ser, ¿no? Como que se pone muy drástica, ¿no? Y con un tema con este tan grave, de los 81 muertos y 144 heridos, que simplemente pues de estos pases y que lo deje ahí en el aire, cuando ha dicho en Congreso que la CIAF era independiente. A ver ahora cómo puede salir de este entuerto. Mira, en el Congreso dijo eso, efectivamente, apeláis a esa declaración en esa carta que hoy hacéis pública, pero tenemos otra declaración que salía de la boca de la ministra el 26 de julio del año 2013. Acababa de ser el accidente, prácticamente 48 horas después. Ana Pastor decía esto ya refiriéndose a la investigación. Mire, nosotros en este momento lo que tenemos que hacer es poner a disposición de la Comisión de Investigación todos los medios materiales y humanos para que la investigación esclarezca la verdad, qué ocurrió y que eso se pueda poner en conocimiento de todos, pero especialmente en conocimiento de las personas que en este momento son las víctimas de este accidente, que se sepa toda la verdad. Jesús, insisto, 2 días después del accidente, Ana Pastor decía esto, apelaba a la Comisión de Investigación, a la CIAF, cuando ella ya sabía que la Unión Europea cuestionaba el trabajo de esa comisión, porque estoy insistiendo mucho en esto porque yo creo que es importante, ¿no? España ya estaba percibida porque el sistema de investigación de accidentes no era el correcto, ¿no? Y ella lo sabía ya. No, ella claro que lo sabía y además que se lo hicimos ver en la reunión. Y además también se puede comprobar que el juez Luis Alaez y Lago Louro apercibió tanto a Renfe y a Adif porque no entregaban la documentación. O sea, la ministra dijo que iba a colaborar también con la justicia y los 2 jueces tuvieron que apercibir a Renfe y a Adif porque no entregaban la documentación pertinente. Y más aún, cuando estuvimos en la reunión que le pedíamos la Comisión de Investigación Parlamentaria, nos dijo que se iba a hacer una subcomisión en el Congreso de los Diputados. Y nuestra sorpresa fue que la subcomisión no era sobre el accidente, sino era sobre el sistema ferroviario en general, ¿no? Entonces la ministra, cada vez que sale en los medios, dice que está con las víctimas, que quiere la verdad, lo repite, yo creo que la hemeroteca lo debe repetir como 15 o 20 veces, pero los hechos son totalmente los contrarios, ¿no? La verdad es que yo no sé si esta persona, no sé, la verdad es que es una cosa que asombra bastante. Jesús, habláis de Ana Pastor, que es la actual ministra. ¿Qué papel creéis que jugó, y traslado también la pregunta a la mesa, el anterior ministro de Fomento, el socialista José Blanco? Bueno, yo creo que aquí hay una cosa que es muy sospechosa y es que José Blanco se jactaba también en el Congreso de los Diputados, se puede buscar, de que un proyecto de más de 10 años pues se había cambiado en 6 meses, ¿no? Yo creo que José Blanco se quería ir de ministro con la alta velocidad, llevándolo a los gallegos y a las gallegas. Yo creo que ahí se apresuraron los plazos y hizo que el diseño de esta línea pues no estuviera terminado, debió haber muchas presiones y yo creo que el primer responsable yo creo que es José Blanco. Lo que pasa que luego todo lo demás, la puesta en servicio del tren, toda la investigación y todas las mentiras y ocultaciones ya corresponden a la ministra Ana Pastor. Y es tan claro que, en este caso, el Partido Popular y el Partido Socialista, que se pelean en todos los temas, en un tema tan grave como este, pues van de la mano y ambos se niegan a la Comisión de Investigación Parlamentaria y, como dijo Rafael Hernando, el portavoz,
del Partido Popular tienen, y porque saben que ambos tienen que perder. Bueno, estamos pasándonos de una línea a otra. Espero que nuestros espectadores lo aguanten, porque creo que merece la pena yo pido disculpas por los problemas técnicos que podamos estar teniendo. Bueno, hablábamos de Alberto Núñez Feijóo, decía tu hermano que te lo encontraste un día en un avión, le pediste algo que tenía que ver con ese homenaje del año pasado, pero vamos a recordar antes unas declaraciones del presidente de la Xunta. La semana pasada, después del Consejo de la Xunta, se le preguntaba por este asunto, ya se conocía que el informe de la Unión Europea iba a ir por donde finalmente fue, y Feijóo empieza a introducir matices sobre qué tiene que suceder con este asunto. Vamos a verlo. Este asunto está no ámbito xurisdiccional e, polo tanto, se os políticos empezamos agora a vulnerar os dereitos das partes e a intentar sacar rédito político do sufrimento da morte, eu non estou de acordo. Por lo tanto, como presidente de Galicia, a min o que me gustaría e que, dende logo, vou a seguir moi atentamente, é saber exactamente se eso ten algunha responsabilidade, ademais do maquinista, se eso se pude evitar, se no caso que se puder evitar, quenes poden ser corresponsables. Tanto, canto máis se coñece o informe e máis información teñamos realmente dese accidente, pola memoria das víctimas, esas o merecen. Bueno, esto decía Feijóo a semana pasada, pero hoxe mesmo a nosa compañera Viviana Villaverde conseguía estas declaracións de Pedro Puy, como sabemos é o voceiro do Partido Popular no Parlamento galego, que tamén introduce matices en relación co discurso que veña mantendo o Partido Popular nos últimos meses. As familias das víctimas e os seus achegados, como conxunto da sociedade, teñen dereito a ter un informe incontrovertido sobre as causas do accidente. Si queren que haxe alguén propón que haxe un pronunciamento xeral da Cámara, estamos dispostos a falar e acordar. Non estou falando en absoluto de mentiras, o que si hai é controversia sobre o alcance dese informe, polo tanto, o que entendemos é que hai dereito que se faga un informe incontrovertido desde o punto de vista técnico. Se o Parlamento de Galicia tivese capacidade de investigar sería outra cuestión, pero o certo é que non a ten e, polo tanto, de plantexarse unha investigación parlamentaria sobre este accidente debería facerse ali onde reside a capacidade e a competencia de controlar aos altos cargos do Estado, os funcionarios do Estado. En este caso estamos a falar do Congreso e do Senado. Bueno, isto que están mantendo nestes momentos os cargos do Partido Popular, a pregunta que vos quero trasladar é se as víctimas, mesmo poñendo cartos dos seus propios bolsillos, como acaba de quedar de manifesto, Ana Miranda, un grupo de persoas que foron xa mencionadas por Jesús, se ese grupo reducidísimo de persoas non tiveran estado loitando nestes 3 anos, esa reclamación que se está facendo dentro do Partido Popular de que as víctimas tedes dereito a un informe independente, sería posible ou isto estaría bueno, concluído xa, Ana? Empezo por ti, despois vos. Sí, se me permite empezar, Arturo. Sinceramente, eu creo que se non fora pola perseverancia que tiveron a Asociación de Víctimas, constante, e pola nosa complementariedade e intermediación, isto non saía, sinceramente. E levo moitos anos traballando alá e vendo cousas. Isto non saía. Se non fóramos realmente xente insistente que sabíamos que íbamos coa verdade por diante. Sobre todo, que non estamos sacando rédito político. Moi ao contrario, nos estamos poñendo a disposición destas persoas que son as que sufriron, que son as que sufren. E moitas veces temos chorado con elas, pero non diante da prensa, nas súas casas, e indo, como ia Rosana Pérez, que os esperaba na porta do Congreso, e estaba con eles horas, non como esta xente que chega para facerse unha foto e para marchar. Nós non actuamos así. Pero a ti que se parece que ahora digan que as víctimas porque e que a agora non sociedade lle queda española máis se merece remedio. un informe independente? Porque non lle queda máis remedio, porque a Unión Europea estalles dicindo que o informe foi unha atrapallada. E estalles dicindo, ademais, con rigor absoluto, que hai elementos moi graves nese informe que non foron cumplidos de acordo da normativa europea. E nós xa anunciamos que esta semana vamos a emprender unha acción xa, directamente. Unha acción sobre o non cumplimento da normativa. De que tipo? É unha acción dun procedimento de infracción novo sobre o non cumplimento das directivas, precisamente porque a directiva, o procedimento que existía é pola non transposición da mesma, pero que agora hai por incumplimento, e o incumplimento significa que non se fixo unha comisión de investigación seria e independente, como di o informe. Foi de parte e de... E entón, eu creo que aí está un pouco a clave, non? En que non veñan agora a colocarse para a foto
oxalá tiveran a valentía de decir cometimos un erro, vamos a enmendalo facendo unha comisión internacional do que tamén poidan vir expertos da Axencia Ferroviaria Europea, por exemplo, expertos internacionais. Como era o primeiro informe do perito aleatorio? O famoso perito que... O famoso perito que ao final resulta que é a mesma conclusión que a Unión Europea. Pero non, tiñan que tapar porque non querían que saíra toda a verdade. Arturo, ti que como víctima, escuchas ahora decir, bueno, ponerse de lado como las víctimas os merecéis un informe independiente. Con el señor Feijóo, justamente tuve la casualidad de que la semana antes de las famosas medallas coincidimos en el avión y coincidimos prácticamente al lado. Y llevaba en la mano, además de casualidad, un libro que nos habían regalado de poesías que habían hecho los amigos del Camino de Santiago de Valencia. Y, aprovechando la circunstancia, se lo dediqué y charlé un rato con él y le comenté, digo, oye, ¿cómo ves hacer lo de las medallas a las víctimas? Digo, las medallas son para los héroes. Montarse en un tren no es un héroe. Las medallas serán para los héroes de Angrois, para la protección civil, para toda la policía, para todo el mundo que hizo algo extraordinario, pero no para una gente que se monta en un tren, eso no es ser un héroe. Y aparte que adelantes un día las medallas, no puede ser. Ay, empezó a darme, bueno, no sé qué, es verdad, lo hemos hecho muy mal, parece que no sé qué, todo fue tal. Y digo, mira, y le pido personalmente que investigue el accidente, que es que ha pasado, no sé cuántos kilómetros habrá de la sede de la Xunta de Galicia al accidente. Digo, tenéis obligación moral de hacer una comisión de investigación en el Parlamento gallego. No sé si tendrá validez legal, pero por lo menos estáis a 10 kilómetros, no sé cuánto será la distancia, vamos, son gallegos, pasó aquí. El Parlamento de la estación de Santiago, 300 metros debe haber, ni un kilómetro, entre el Parlamento gallego y la estación de Santiago de Compostela. Y claro, lo de las medallas, claro, para nosotros este hombre es totalmente desacreditado, ¿no? De las medallas nos pareció una cosa patética, ¿no? O sea, es que a familiares, que íbamos niños, gente mayor, gente coja, y que nos mandaran los antidisturbios, una brigada de antidisturbios. Vamos a ver enseguida ese momento que se vivía, el primer aniversario, creo que fue, ¿no? Coincidiendo con el primer aniversario de la tragedia, pero Jesús no quería dejar pasar este cambio de tono en el discurso del Partido Popular, que ahora reclama que ese informe sea independiente. Yo no sé si lo interpretas como un acto de cinismo, no sé, ¿cómo lo interpretas tú? Bueno, la verdad es que prefiero no interpretarlo y que se haga esa comisión de investigación independiente con técnicos serios, porque es lo que queremos, la verdad, y yo creo que la gente tiene que sacar sus propias opiniones, ¿no? de la actuación de los políticos. Bueno, pues vamos a ver ese momento que recordaba ahora Arturo, lamentable, se cumplía un año de la tragedia de Angrois, esa entrega de medallas, un grupo de víctimas que se concentraba en la Ciudad de la Cultura, lo estamos viendo ahí, y efectivamente... En fin, los antidisturbios, bueno, vigilando qué es lo que estaba pasando con las víctimas. Aquel día nosotros hablamos con algunas de ellas, las vamos a escuchar. Nos han invitado, oficialmente no nos han invitado, pues yo soy el presidente de la asociación y a nosotros no nos ha llegado ninguna invitación oficial, como entonces no tenemos la acreditación. No se nos puede tratar así como si fuésemos perros, animales. Ni el propio animal hace eso con los grupos. Y vosotros, que sois policías, sois personas y nos estáis tratando como animales. ¿Eso te parece justo? Y nos dices 2 minutos, 2 minutos. Estamos esperando a que acabe el acto para luego dejarnos. No, y no somos subnormales. Vale, pues yo le digo una cosa. Como no venga nadie dentro de 1 minuto, pasamos. Y nos llevan a todos detenidos. O cargan contra víctimas del tren de Angrois, ¿vale? Jesús, yo no sé si y Arturo te pregunto a ti también, ¿fue uno de los momentos más duros para vosotros en toda esta peripecia? Jesús. Sí, bueno, la verdad es que fue muy duro y fue constatar que éramos muy incómodos, ¿no? Y yo ahí me di cuenta de que estábamos tocando un tema que no se quería tratar y que era, pues bueno, estábamos tocando hueso porque nos sorprendió mucho, ¿no? que sucediera esto, ¿no? Entonces, bueno, fue constatar que luchábamos contra el Estado, prácticamente. Arturo. Pues sin duda fue... La verdad que esos actos al final luego ya en frío, cuando ha pasado ya los primeros momentos, dices, si hacen esto, ¿qué tendrán que tapar? ¿No? Entonces eso al revés nos da más fuerza, ¿no? Porque decimos, es que estamos más convencidos, porque claro, mandar antidisturbios, no dejarnos pasar, a explicar simplemente que no queríamos la medalla, pues eso nos da más fuerza y más coraje para decir, es que lo están ocultando y vamos a seguir luchando. Entonces al final, días después, cuando ya uno se ha calmado, volvemos con más fuerza a recabar más información y a seguir luchando, ¿no? Entonces todos esos actos, que realmente son muy duros de vivir en directo, pues luego nos da mucho más fuerza, ¿no?
La verdad es que si se repasa todo lo que sucedió en estos 3 años es bastante increíble. Hoy decían, mi compañera Viviana Villaverde ha estado en el Parlamento gallego tratando de recabar el punto de vista de cada uno de los portavoces. Como se ha dicho ya, tanto en el Parlamento de Galicia como finalmente en el Congreso de los Diputados, no ha sido posible que se constituyera una comisión de investigación. En el caso de Galicia, la apelación constante tanto del Partido Popular como del Partido Socialista es que no hay competencias en el caso de Galicia, aunque efectivamente había una necesidad moral por parte de muchos de los afectados, pero también de la sociedad gallega para saber qué sucedió. Vamos a ver qué se encontró Viviana y, sobre todo, cuál es el punto de vista, estén atentos, de los portavoces del Partido Popular y del Partido Socialista. Bruselas concluye que el accidente del Albia no se investigó de forma apropiada. El informe avala la teoría de las víctimas. Se cuestiona que solo se culpe al maquinista. Non se investigou de xeito independente como require a Directiva de Seguridade Ferroviaria. Poñemos os partidos galegos frente a frente coas novidades que chegan dende Bruselas. Unha situación nova, evidentemente, parece lóxico, parece, ademais, sensato que se abra un novo escenario sobre o cal temos que actuar. Desde o noso grupo político estamos completamente de acordo en que ese informe, primeiro, se coñecera, e segundo, coincidindo, ademais, a opinión mayoritaria do noso grupo parlamentario é que se siga investigando se hai algo que investigar. Reflicte a baixa calidade democrática no Estado español. O que fai é avalar as razóns expostas reiteradamente polas plataformas de víctimas e as razóns expostas polo bloque nacionalista galego. Bueno, eu supoño que o Ministerio de Fomento e os seus responsables máximos estarán estudiando neste momento o alcance e contido dese informe. Ten que haber algúns movimentos, non? Fomento debeu de asumir responsabilidades dende o primeiro momento. Debe de dimitir a ministra e é necesario, ademais, remover a todos os membros da CIAF e crear unha comisión realmente independente. BNG e AGE solicitaron reiteradamente a constitución dunha comisión de investigación no Parlamento que nunca saiu adiante polo voto en contra do PP e a abstención do PSOE. Si quedan dúbidas, como efectivamente di que quedan a Unión Europea, pois non só que queremos é que se siga investigando. Unha comisión de investigación tense que facer nos sitios que teñen competencia ou nos lugares que teñen competencia para investigar o que se determinen. En este caso, é evidente que a tratarse dunha competencia estatal, o único que ten competencia formal e obxectiva para investigarlo son as Cortes Xerais. Esa situación, a raíz deste informe, pois abre novas expectativas e pode que se cambie ou se manteña aí, non? É un tema tan sensible que non estamos dispostos a compartir sobre actuacións nin silencios humillantes para as propias vítimas. O escenario é diferente e, polo tanto, vos vamos a estudiar ese novo escenario para ver que facemos. Tamén hai que depurar responsabilidades políticas. Nese sentido, volvemos a solicitar no Parlamento galego a constitución dunha comisión de investigación e instamos tamén a que se faga o propio no Congreso dos Diputados. Si hai a posibilidade de que antes de que remate esta legislatura se poida acordar a constitución dunha comisión de investigación, para non ser unha moi boa nova. Está satisfeito coa postura do seu partido neste proceso? Foi unha postura moi meditada. Eu non oculto que foi unha posición que mantivemos desde o primeiro momento, que nos costou tomar esa posición desde ese primeiro momento precisamente. Nas miñas intervencións no Parlamento durante estes 4 anos foi as intervencións máis dolorosas que me causaron unha maior reflexión e incluso horas de sono. É que non é cuestión de estar ou non satisfeito, é cuestión dunha verdade obxectiva que é a que queremos coñecer. O Partido Popular defendeu sempre coa mesma intensidade que se coñecera toda a verdade deste caso? O Partido Popular de Galicia, nós, este grupo parlamentario, a todos os membros que eu coñezo do Partido Popular de nivel estatal ou de nivel autonómico mesmo en todas as localidades que eu coñezo, e moitísimos compañeiros, todos, absolutamente, sin fisura de ningún tipo, que queren é que se coñeza a verdade. Vostede é diputado por Ourense. Tivo que explicar moitas veces na súa circunscripción a posición do Partido Socialista neste tema? Sí, evidentemente, e non é fácil explicala, porque o que che vota de forma rápida, o que vota de forma, digamos, pouco reflexiva, aceptemos a comisión de investigación xa, pero nos puxemos e intentamos poñer nunha posición máis sensata, que perdurara máis no tempo, e que non causara máis dolor ás vítimas. Bueno, sempre, Arturo, as víctimas como excusa para non constituir as comisións de investigación. Es increíble, ¿no? Porque, aparte, otra línea que hemos hecho fuerte de presiones a los ayuntamientos, han hecho en plenos un apoyo a la comisión de investigación.
a día de hoy que llevamos más de 40 ayuntamientos que representan a más de 2 millones de personas. Y algunos ayuntamientos muy fuertes, ¿no? Como es Santiago, como es Coruña, en Madrid, Leganés, Alcorcón, Fuenlabrada, Valladolid, y seguimos por ahí, ¿no? Y vemos cómo las bases del partido, del PP y del PSOE, concejales, dan el sí a esa comisión. Entonces, claro, decimos, aquí pasa algo que no nos cuadra. O sea, las bases del partido, los concejales que están al pie de la calle son los que están diciendo sí a esa comisión de investigación, aunque no tenga valor legal, pero hoy el ayuntamiento muestra ese apoyo. Hablamos de 2 millones de habitantes ya a día de hoy. Y vemos estas declaraciones que se han basado siempre en la CIAF. Ellos decían, no hacemos la comisión de investigación parlamentaria porque está la CIAF. Y se resulta que la CIAF dice en un informe durísimo y contundente de que no vale para nada. Hemos perdido 3 años para volver a empezar ahora. Ahora volvemos a investigar. Y que todavía tengan esa especie de doble rasero. Es una verdad a medias que dicen que es que la verdad pues ponen los pelos de punta, ¿no? Que todavía defiendan esto, que siempre nos han tapado la boca con la famosa Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, como que eso era el organismo que tenía que hacerlo y nada más. Y ahora está desautorizada completamente. Es que el informe no da dudas. El informe es absolutamente contundente, demoledor, pero yo insisto, no se constituyó la comisión en el Parlamento gallego, pero es que tampoco se constituyó la comisión en el Congreso de los Diputados. Si había una apelación a que no había competencias aquí, tampoco se investigó el accidente y las causas del mismo en el Congreso de los Diputados. Ana, te escucho enseguida, pero Jesús, yo no sé si tienes algo que decir de lo que acabas de escuchar. No ibas viendo quién decía qué, pero seguro que deduces a qué partido pertenece a cada uno de ellos. ¿Algo que decir a lo que acabas de oír? Bueno, yo, a decir verdad, sí que es cierto que el Parlamento gallego a lo mejor no tiene competencias en determinadas cosas, porque estamos hablando de Renfe y Adif, que son 2 empresas que dependen del Ministerio de Fomento, pero lo que podían haber hecho el Partido Popular y el Partido Socialista en el Parlamento gallego es instar al Gobierno, ¿no?, con una proposición no de ley o con una moción a que se cree, ¿no? Creo que es una excusa. Y esa excusa es muy fácil de quitar, o sea, simplemente que voten a favor y que insten al Gobierno central y al Parlamento a que cree esta comisión de investigación parlamentaria, porque yo creo que hay que diferenciar aquí 3 aspectos siempre, que es las responsabilidades penales, que las tiene que dirimir el juez, las responsabilidades políticas, porque son 3 empresas públicas y son miles de millones gastados en una línea de alta velocidad que no cumple con los requisitos, estas son responsabilidades políticas, y luego tenemos las responsabilidades técnicas que lo tiene que hacer la Comisión de Investigación Técnica Independiente y no la CIA, que se ha demostrado que no lo es. Ana, ibas a decir tú algo. Eu creo que falta coraxe política, francamente. Coraxe política para tomar unha decisión moralmente, éticamente, para que este Parlamento de Galiza, tal como pediu BNG sempre, e mesmo Benres, Ana Pontón e Francisco Jorquera deron unha rolda de prensa para pedir unha nova comisión de investigación, e esa coraxe política de darlle alivio ás víctimas, pero dar alivio tamén á sociedade galega, que acaba de ver que se acaba de facer unha trapallada de investigación e que a Unión Europea está avalando a teoría das víctimas e a teoría do BNG. E, polo tanto, unha sensación de alivio, de reparación, de verdade, que sería moi importante para un Parlamento galego, ainda que non teña esas competencias, e, por suposto, na Comisión de Investigación. E unha Comisión Internacional independente, xa técnica, rigurosa, que empece de cero. Eso sería o fundamental. O informe oficial é este, pero ti coñeces moi ben a Unión Europea, porque levas moitos anos dando voltas por ali. Que sensación tes ti de como isto se procesou ali? En que lugar está quedando España con todo este asunto? Pois a verdade nunha posición bastante mala, porque deu unha imaxe o Estado español e en concreto o Ministerio de Fomento unha imaxe patética, non? Unha imaxe de non respostar. A propia CIAF na páxina 3 di que non lle respostaron a preguntas que lle consultaron. Non foron capaces nen de respostar ou non quixeron. Despois, unha imaxe tamén de presionar para que non se saiba a verdade. Ese é o peor. E tampouco son parvos en Bruxelas, non son parvos, nin se deixan tampouco enganar. Porque unha cousa é que estén presionando para un asunto moi concreto, pois dunha directiva, pero estamos falando de máis de 80 mortos, de máis de 150 persoas con secuelas, como decía Teresa Gómez Limón na reunión, decía, non, que esta cicatriz que teño aquí é produto de todo o que foi ela, de que houve unha persoa que tirou por ela do tren, pero dixolles ali, para mí foi impactante cando ela fala e acabamos todos, a verdade, que bastante emocionados, incluso as persoas da comisión, bueno, en realidade choramos ali, en realidade, pois unha cousa que dixo Teresa... Eles tamén? Sí, tamén se emocionaron, sí, porque foi impactante a reunión, francamente foi de un rigor, de unha seriedade e de un trato en igualdade que foi impresionante, porque que transmitiron o que, cunha imparcialidade, algo que
as vítimas levaban defendendo e que levaban coas portas pechadas. Non é que o primeiro que lle dixemos na reunión cando entramos, tanto Jesús como eu mesma, porque falamos os dous ao principio, foi imos aceptar o que saia desta reunión, imos aceitar o resultado que saia desta investigación, porque confiamos plenamente en que sodes un órgano independente. O que non sabíamos que iban a ir tan alá, pero nós aceptábamos o que iba a sair, porque confiábamos nesa Así que nesa reunión primeiro vos dan unha carta que era esta, na que vos dicen que tedes dereito, digamos, a acceder a ese informe. Exactamente. En aquel proceso todo de traslado do retraso que nos estaban dicindo, porque se estaba investigando aquí un procedimento de infracción, o primeiro que se erguense na reunión, achegase o director da Axencia Ferroviaria Europea e dinos, Miss Miranda, Mr. Domínguez, douvos a carta na que confirmamos o acceso público a documentos. Nos estaban confirmando que temos un dereito reconocido nun regulamento comunitario de acceder públicamente, porque a excusa que daban durante todos estes meses é que non podíamos porque había un procedimento de investigación. Unha vez que eso se supera e que nos demostramos que o interés xeral de que non se volte a producir un accidente destas características é superior a que isto fique nun queixón, pois é cando empezan a explicarnos o informe. E francamente vinos emocionados e sobre todo que non se pode admitir unha atrapallada. Estamos falando de normativa europea para evitar que se volte a producir un accidente destas características. O día seguinte da reunión puxeme en contacto co presidente da Comisión de Transporte do Parlamento Europeo, que tamén estivo coa delegación de víctimas, Michael Kramer, que é un verde alemán, e dixo que, francamente, que ele quedara tan sorprendido durante todos estes meses do retraso, pero que estaba moi convencido de que isto ia a sair, porque era tan evidente de que tiñan a razón, de que tiñades a era razón. moi evidente. E entón eu creo que esa dignidade que transmitiron as víctimas en Bruselas explicando o informe, como esa seriedade tamén, aquí temos falado deso. A seriedade, a transmisión de información con datos. O coñecemento de todo o procedimento. Xosé Carlos, o enxeñeiro, explicaba ali con rigor, cando a Asociación de Víctimas non usaban o sentimentalismo que podían facelo, porque hai vidas humanas, había pais ali que perderon como Rogelio ou como o señor de Segovia que perderon seus filliños ali, non usaron ese sentimentalismo que podían estar no seu completo dereito, non, explicaron por honra ao meu fillo quero saber a verdade e por iso acudimos aquí e acudimos a Bruxelas porque ninguén nos escoitou ali, salvo algún axente, pero non é a xente que manda, entón queremos e poñía os pelos de punta. Entón, dende aquela reunión, pois, eu creo que eles mesmos outro día tiñan a obriga, non só legal, sino moral, como cumplimento da normativa europea. E de facer un tratamento determinado, que foi o que sentistes. Foron moi respetuosos. La batalla de la opinión pública, en cualquier caso, Arturo, Jesús, yo creo que la tenéis ganada. Nosotros hoy hemos hecho una pequeña encuesta tanto en Angrois, porque hoy los vecinos de Angrois han hablado en estos últimos días como consecuencia de que se haya hecho público este informe, y hemos preguntado también en Santiago, a ver qué grado de conocimiento tiene la gente de este asunto, si lo han seguido, si estaban pendientes de este informe, y sí, la gente estaba pendiente de lo que pasara con este asunto. Vamos a verlo. Estamos en Angrois, aquí los vecinos fueron los primeros en echarse a las vías para tratar de ayudar a las víctimas, por eso hemos querido saber cómo se ha recibido aquí el informe de la Comisión Europea, si realmente creen que la investigación se cerró en falso y hay que seguir buscando responsabilidades. Que vamos pensar? O pior foi de que año pasou, nós tamén pasamos moitos traballos, e pasámoslo mal tamén, moi mal, pero o malo foi de que año pasou. Supoño que habrá que investigar máis, eso de que yo tengo culpa ao conductor, a mí non me parece xusto. Claro, empiezas de nuevo e te metes en otros 10 años, te metes ahí en 10 años más y es una cosa de nunca acabar. Yo ya no sé si se iría de seguir, pero claro, pienso que los familiares de las víctimas pues que querrán eso, ¿no? Pero será la historia interminable. Creo que aí algo pasou aí, que fixeron algo mal, entón habrá que buscar unha solución, porque xa que morreu tanta xente, o maquinista é o cabeza de turco, pero aí hai alguén máis culpable deso. A min gustaríame que se supera de quen foi a culpa máis. Se hai que pagar o que hai que pagar, que o paguen. E a la gente merece tener respuesta, sobre todo los muertos, fueron muchos muertos, para que non vuelva a pasar nada de esto. Desde Angrois al centro de Santiago para ver cómo ha impactado aquí el informe y si ha sorprendido su contundencia. Esperarlo quizás no, me sorprendió, pero me sorprendió de bien. Sí que esperaba que fuera así, que fuera de esa manera. Yo no esperaba que fuera tan contundente. Pensé que, bueno,
Non sei, que Bruselas lleva a seguir o xogo ao goberno de aquí. En España somos moi dados a tapar, a meter o lixo debaixo da alfombra. Que ahora un órgano externo como un órgano europeo, pues bueno, ve las cosas con otra perspectiva y por lo tanto fueron contundentes y yo creo que realistas. Eu creo que sí que se debería investigar, porque xa fai moito tempo e debería ter feito algo o goberno de aquí, non ter que recurrir a Bruselas, creo eu. Fíxose como cabeza de turco do problema o maquinista cando mellor tiñase que ter feito unha investigación da infraestructura. Lo que me parece bien es que los políticos estén metiendo cizaña donde ya los muertos están tristes. Yo lo dejaría así. É moita rabia que temos os galegos en xeral, porque creo que sí, o maquinista tivo un erro, equivocouse, fixo mal, pero tamén el non fixo a vía nin nada, creo que hai máis culpables. Yo si tuviese algún familiar, alguna persona querida dentro de los fallecidos o de los accidentados, claro que querría que siguiesen investigando hasta el fondo. Bueno, por supuesto las víctimas, los familiares de las víctimas tienen derecho, pero yo creo que la sociedad gallega, la sociedad española también tiene derecho a saber qué sucedió en Angrois, por qué ese tren tuvo el accidente que tuvo. Escuchaba estos días que es el único o de los poquísimos accidentes que ha habido en alta velocidad en todo el mundo, así que esto hay que ponerlo encima de la mesa. Por supuestísimo, las víctimas, los primeros, pero yo creo que todos como sociedad tenemos derecho a saber qué sucedió y si este accidente se podría haber evitado o nunca tenía que haber sucedido, como probablemente así es. Estamos acabando ya, pero Arturo, recordamos incluso que hace unas semanas la cosa estaba complicada, porque incluso hubo la propuesta de que la investigación judicial acabara de instruirse, acabara de producirse. Supongo que hubo unas semanas ahí en las que el panorama estaba negro, ¿no? Sí, sin duda, cuando ya vimos que el juez cierra la parte primera, la instrucción, claro, y el fiscal dice que también, pues solo quedaba el recurso de la audiencia. Claro. De hecho, hicimos un recurso de la audiencia, lo hicimos las víctimas, algunas víctimas, a través de la plataforma de nuestro abogado, y estamos a espera del recurso, pero claro, teníamos el sentir de que si el juez y el fiscal están de acuerdo y quieren cerrarlo, pues... Y justamente, yo no sé por qué, pero qué casualidad, el informe ya estaría hecho, no sé qué pasaría, pero dejan la puerta abierta, que era totalmente lógico de que... Y al dejar esa puerta abierta, pero claro, es doloroso, ¿no?, que casi 3 años después diga ahora el juez, el segundo juez, que hay que seguir investigando. Y se dan ahora que otro año más de plazo para investigar. Claro. O sea, 18 meses de momento tienen, 18 como consecuencia de declarado, ¿no?, causa compleja, ¿no? En fin, Jesús, estamos acabando ya. Decía, en unos pocos días se cumple el 3er aniversario de la tragedia. Y me gustaría acabar con esto. ¿Cómo llegáis a este aniversario, Jesús? Bueno, pues llevamos con que la gente, sobre todo yo creo que estamos ganando una batalla que yo creo que es muy importante, y es que la gente empieza a conocer que había cosas mal hechas, ¿no? Entonces yo creo que esto es importante, porque yo creo que tanto el gobierno como la oposición, yo creo que su estrategia, y le salió bien, fue transmitir que el único culpable era el maquinista y que todo lo demás estaba bien. Y yo creo que la gente ahora, pues gracias a esta lucha de un montón de gente que nos ha apoyado y a la nuestra, pues empieza a conocer, y yo creo que eso es muy, muy importante, ¿no? Y no quiero despedirme del programa pues sin acordarme, yo creo que también del anterior juez, de Luis Alaez, y del único perito independiente que salió por sorteo, Mariñas, que bueno, pues el informe de la Agencia Europea y de Bruselas pues también es dar la razón a ellos, ¿no? Como decía Arturo, lo que ha puesto Europa encima de la mesa, pues hay gente que lo llevamos sabiendo pues ya desde hace mucho tiempo. Pues yo una vez más me sumo, Jesús, a lo que has dicho, insistir por supuesto en esas personas que tú has citado, y volver a insistir también en ese documental, en Frankenstein, que si no han tenido ocasión de verlo, yo insisto en recomendar que lo vean, porque hay muchísimas cosas ahí que incluso para una persona que ha seguido la información día a día son absolutamente impactantes. Arturo, 3 años ya del accidente, le preguntaba a tu hermano, ¿cómo llegáis a este aniversario? Pues hombre, aquí se mezclan los sentimientos, ¿no? Al llegar al 3er aniversario, pues uno empieza a recordar, ¿no?, ese trágico día, y es duro, pero bueno, yo creo que eso se ha abierto a una esperanza, que la que hemos reivindicado las víctimas desde el principio, ¿no? Queremos verdad, justicia y reparación, la queremos por ese orden, y la verdad y la justicia no son negociables, y eso es lo que queremos. Entonces, que 3 años después veamos la esperanza de que se vuelva a abrir, pues es importante, ¿no? Lo que pasa que, claro, al llegar el día del aniversario, pues son muchos sentimientos, son muchos recuerdos, y se hace duro, pero a la vez yo creo que esta lucha que hemos tenido, pues oye, yo creo que nos da aún más fuerza, si cabe, para seguir, y sobre todo constatar que hay gente buena, ¿no?, que hay gente que nos ha ayudado,
y eso es muy importante, ¿no?, para este proceso. El coraje que habéis tenido, que yo de verdad que creo que ha sido un ejemplo para todos, y yo decía, la sociedad tiene derecho a saber, y mucho que agradeceros a vosotros por haber estado en primera línea, soportando cosas como la que acabamos de ver, y soportando portazos, incluso el día que acabó la legislatura. Recuerdo que estabais algunas víctimas en el Congreso de los Diputados y fuisteis también expulsados de ese Congreso. Así que las puertas de Televisión siempre abiertas para vosotras. Ana, de verdad, enhorabuena, y viva la política bien hecha. De verdad, muchísimas gracias también a ti por el trabajo que has desempeñado en todos estos meses. Y como decía, a partir de ahora será una gran puerta, veremos qué sucede y qué explicaciones empiezan a dar algunos, de verdad. Yo por último agradeceros sinceramente a la V Televisión, a La Voz de Galicia, a Ana Miranda en persona y a Rosana y a toda esta gente que nos ha apoyado, que la verdad que cuando se tiene la verdad uno es invencible. De verdad. Es cuestión de... Estamos aquí para eso. Jesús, muchísimas gracias. No sé si sigue. Sí, de verdad, yo de verdad, gracias. Os quería dar las gracias porque programas como este pues hacen que tengamos una sociedad más libre, más democrática y más transparente y bueno, pues me parece un programa muy valiente y la verdad es que de verdad, gracias por darnos voz a las víctimas. Es nuestra obligación, Jesús, de verdad. Muchísimas gracias por todas estas conversaciones que hemos mantenido. Seguiremos hablando, estoy segura, porque a partir de ahora las cosas tengo la impresión de que van a cambiar sustancialmente. Un beso muy fuerte, Arturo. Muchísimas gracias, Ana, de verdad. Muchísimas gracias también como gallega. Gracias. A vos, de verdad. Gracias. Imos facer a última pausa publicitaria do programa e enseguida regresamos con Uxía e outros asuntos do día.